Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. It wasn't our company in the Terrasus report, but we do have components in our products that come from China. Fiscal General de Estados Unidos autoriza investigaciones sobre irregularidades. William Barr, un aliado de Trump, afirmó en su carta a sus fiscales que esto es una indicación de que el Departamento de Justicia tiene ya evidencia de casos genuinos en la elección. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisa convertible. El dólar como moneda oficial en Venezuela, sepa lo que dijo Nicolás Maduro. Maduro señaló este martes que la dolarización de las actividades comerciales en Venezuela ha sido una válvula de escape. A diferencia del dictador que está encerrado, escondido, porque no puede dar la cara a nuestra gente, nosotros utilizamos este mecanismo. Estados Unidos apoyó la consulta popular promovida por Juan Guaidó tras el fraude electoral en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos condenó el lunes las elecciones fraudulentas convocadas por el chavismo en Venezuela. La FDA publicó su revisión de la vacuna de Pfizer, es segura y protege contra el coronavirus desde las primeras dosis. Los documentos publicados este martes por los reguladores sanitarios de Estados Unidos confirmaron que la vacuna contra el coronavirus de BioNTech y Pfizer protege fuertemente contra el virus. It wasn't our company in the Terrasus report, but we do have components in our products that come from China. Fiscal General de Estados Unidos autoriza investigaciones sobre irregularidades. El jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, les dijo a fiscales federales de todo el país su autorización para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto. Barr, un aliado leal de Trump, afirmó en su carta a sus fiscales que esto es una indicación de que el Departamento de Justicia tiene ya evidencia de casos genuinos en la elección. Sin embargo, esto libera a los fiscales de antiguas restricciones para este tipo de investigaciones, en medio de un agudo debate político en Estados Unidos, en el que los republicanos denunciaron que hubo votos ilegales e ilegalidades en el conteo, aportando durante los últimos días claras evidencias del tema. At 6:31 in the morning, a vote dump of 149,772 votes came in unexpectedly. We were winning by a lot. That batch was received. Dada que las votaciones en las actuales elecciones concluyeron, los autorizo a investigar denuncias significativas de irregularidades en el voto y en el proceso de recuento antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones, indicó Barr. El alto funcionario nombrado por Trump dijo que estas investigaciones o revisiones deben ser conducidas cuando hayan denuncias que sean claras como las aportadas últimamente, que si se comprobaran que son ciertas, van a tener impacto en el resultado de la elección federal en un determinado estado. Wow, the evidence is overwhelming when they get to see it. But really, it's too late to change the course of an election. It's too late to change the outcome. In fact, there is still plenty of time to certify the correct winner of the election. Por otro lado, debemos recordar que el jefe del servicio responsable de delitos electorales que supervisa las investigaciones de fraude, Richard Pilger, anunció su renuncia según varios medios nacionales. Pilger explicó su decisión en un correo electrónico enviado a su equipo después de estudiar las nuevas reglas y ramificaciones. Desafortunadamente, tengo que renunciar a mi cargo. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisa convertible. El dólar como moneda oficial en Venezuela, sepa lo que dijo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro señaló el martes que la dolarización de las actividades comerciales en Venezuela ha sido una válvula de escape que la ve como positiva. Sin embargo, aseguró que no será la moneda oficial del país. Es una forma de resistencia de nuestro pueblo, pero en Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni será nunca el dólar u otra moneda extranjera. La regulación necesaria de una economía que se niega a rendirse, de un país que se niega a rendirse.
permitió que surgieran otros mecanismos para el proceso de intercambio comercial productivo, para la vida económica de la sociedad. Destacó que en el país lo que hay es un mecanismo de economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas o criptomonedas la forma de intercambiar productos. Si en Venezuela existiera una economía integrada, socialista, mixta, otra gallo cantaría, expresó en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores. Donde vamos combinando un Bolívar en batalla, a veces débil, a veces un poquito más fuerte, un Bolívar allí protegiendo los ingresos a través de las tablas salariales, de los salarios y del carnet de la patria, que le salva la patria a la gente. El carnet de la patria y los sistemas de bonos que creamos. Venezuela cuenta con un mercado donde el pueblo no tiene la capacidad de consumir y demandar y se presenta, a pesar de la poca oferta, unos excedentes que hacen que los precios de los principales rubros no aumenten tan aceleradamente. Esto se reduce a una sola palabra: hambre. El pueblo está pasando hambre. El 96% de la población venezolana está en una situación de pobreza monetaria. El 69% de los venezolanos más pobres no tienen acceso a los requerimientos calóricos. Venezuela atraviesa desde hace más de un lustro la peor crisis de su historia reciente, una situación que alentó el éxodo de más de 5 millones de ciudadanos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. El Ejecutivo venezolano achaca los problemas del país a una presunta guerra económica, caracterizada principalmente por las múltiples sanciones que países como Estados Unidos han impuesto al sistema financiero del país. A diferencia del dictador, que está encerrado, escondido, porque no puede dar la cara a nuestra gente, nosotros utilizamos este mecanismo. Estados Unidos apoyó la consulta popular promovida por Juan Guaidó tras el fraude electoral en Venezuela. Estados Unidos sigue apoyando al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su lucha por restablecer la democracia en su país. Del 7 al 12 de diciembre, el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro a través de la consulta popular, sostuvo Mike Pompeo en un comunicado difundido el martes por el Departamento de Estado, titulado «Estados Unidos aplaude la consulta popular del gobierno interino». Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. El gobierno de Estados Unidos condenó el lunes las elecciones fraudulentas convocadas por el chavismo en Venezuela. Al hacerlo, reafirmó que continúa reconociendo a Guaidó como el presidente interino del país caribeño. Ahora Pompeo llamó a los ciudadanos a participar del proceso consultivo promovido por la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó. La consulta se celebra bajo la autoridad de la Asamblea Nacional Legítima y de acuerdo con la Constitución venezolana. Proporciona una plataforma para que los venezolanos, incluidos los que se ven obligados a huir del extranjero bajo amenazas de persecución, tortura o muerte, exijan elecciones presidenciales y legislativas libres y justas. Es una oportunidad para expresar su apoyo a la transición, a la democracia en Venezuela y a rechazar las elecciones legislativas fraudulentas de Nicolás Maduro, afirmó Mike Pompeo. ¿Cómo están? Buenos días. Mediodía, 6 de diciembre, en el estado Vargas. En este centro de votación de la parroquia Macuto, normalmente hay muchísima gente cuando hay votación. Hoy lo que hay es un fraude en nuestro país que se rechaza claramente, no solamente en las imágenes, en los videos, sino en todo el país. El contraste a esto debe ser en las calles, exigiendo por precisamente el derecho a elegir. La FDA publicó su revisión de la vacuna de Pfizer. Los documentos publicados este martes por los reguladores sanitarios de Estados Unidos confirmaron que la vacuna del COVID-19 de Pfizer y BioNTech protege fuertemente contra el coronavirus, ofreciendo la primera mirada detallada del mundo a la evidencia detrás de las inyecciones. El reporte de la FDA indica que la protección inmunológica contra el coronavirus es fuerte aproximadamente a partir de los 10 días desde las primeras de las dosis, que se aplican con 21 días de diferencias. Los efectos adversos más comunes en el estudio, con decenas de miles de voluntarios, fueron las reacciones en el lugar de la inyección, la fatiga, el dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, dolor articular y fiebre. Se espera que la FDA, que típicamente sigue el consejo del comité, emita una decisión en los días siguientes a la revisión.
Si se da luz verde, los primeros receptores serán los trabajadores de la salud y los residentes de los asilos de ancianos, según los planes establecidos por cada estado. Pfizer y su socio alemán, BioNTech, informaron previamente que las inyecciones parecen tener un 95% de efectividad en la prevención de la enfermedad del coronavirus. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Atención, Corte Federal daría triunfo a Trump por esta razón. Donald Trump insiste en sus acusaciones de fraude electoral. El equipo del presidente mantiene su lucha por la Casa Blanca a base de demandas en los tribunales y denuncias en las redes sociales con un mensaje claro. Los votos por correo ya se encuentran fuera de plazo y los estados que siguieron contando papeletas deben dejar de hacerlo. Mike Pompeo rechazó las elecciones convocadas por Maduro en Venezuela. El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el ilegítimo gobierno de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué hacen en esos toldos, tú sabes? Están como que filmen, me pusieron a filmar como que coste que votaste, algo así. ¿A ti te llamaron para que votaras? Sí. ¿Quién te llamó? Y me pasaron por las casas, la jefe de acá dijeron tienen que votar y yo, ok, del Consejo Comunal. El gobierno de Nicolás Maduro retoma el control del Parlamento en unas elecciones no reconocidas por la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. Juan Guaidó llamó a una movilización el 12 de diciembre en repudio al fraude electoral en Venezuela. La cachetada que usted quiere darle a Maduro es en la calle. El presidente interino convocó este lunes a manifestarse masivamente en las calles de Venezuela el próximo sábado. Corte Federal daría triunfo a Trump por esta razón. Sabemos que el tema del fraude electoral en Estados Unidos cada día se torna más difícil, pero lo que sí tenemos por seguro es que Donald Trump está luchando para demostrarlo. Una corte federal estaría dándole el triunfo a Trump. Las razones son porque unas elecciones sin precedentes, los recursos legales apenas empiezan. Hablamos de cortes federales y no estatales. En las cortes estatales se les han devuelto varios recursos, pero en las federales están apenas iniciando y recibiendo todo el material del fraude efectuado por Biden. Ballots are being tabulated on election day. So we have the tape from first thing in the morning all the way past the close of the polls. What you have is essentially two Republican field organizers who were sent here to be observers. At no time were they actually permitted to observe in a meaningful way. Donald Trump insiste en sus acusaciones de fraude electoral. El equipo del presidente mantiene su lucha por la Casa Blanca a base de demandas con los tribunales y denuncias en las redes sociales. Con un mensaje claro, los votos por correo ya se encuentran fuera de plazo y los estados que siguen contando papeletas deben dejar de hacerlo. Amy Daisy, directora ejecutiva del Instituto Sain de Políticas de la Universidad Americana, compara lo que está sucediendo con el acontecido en las elecciones de hace 20 años. Las del 2000 son probablemente las elecciones que más recuerda la gente cuando se habla de la Corte Suprema. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo revisó la decisión de la Corte Suprema de Florida y emitió su opinión final el 12 de diciembre. Y lo hizo así para cumplir con la fecha límite, recuerda Daisy. Así que si el equipo de Trump está tratando de retrasar esta decisión, llevarla a los electores y luego certificarla en el Congreso. Mike Pompeo rechazó las elecciones convocadas por Maduro en Venezuela. Lo que está ocurriendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección. Así se refirió el domingo Mike Pompeo sobre los comicios parlamentarios convocados por la dictadura de Nicolás Maduro, que son desconocidos por la oposición y gran parte de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza. El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el ilegítimo régimen de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano, señaló el secretario de Estado norteamericano a través de sus redes sociales. La desesperada y malvada dictadura de Maduro no logrará confundirnos con esta farsa electoral.
ya que hoy en día los esfuerzos por permanecer en el poder son nulos. El pueblo de Venezuela merece libertad y democracia, indicó el congresista republicano en Twitter. Díaz Balart, congresista por el estado de Florida, donde reside una importante comunidad venezolana, se sumó a las voces de los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin, quienes el pasado viernes denunciaron que con esos comicios Maduro busca atornillarse aún más al poder. Y agregaron que el único camino creíble para resolver la prolongada crisis política de Venezuela provendrá de unos comicios legislativos y presidenciales que verdaderamente cumplan con estándares internacionales. Menéndez y Durbin, por su parte, expresaron su profunda preocupación por la seguridad física de sus homólogos de la Asamblea Nacional Venezolana. Este domingo, el senador republicano Marco Rubio compartió en sus redes sociales el video que realizó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el que muestra cómo el fraude electoral de Maduro se evidencia en las calles. El líder opositor realizó un video a las afueras de un centro electoral que se puede ver completamente vacío. El pasado viernes asumió James Story como nuevo embajador de Estados Unidos ante Venezuela en su oficina de Bogotá. Story, hasta ahora jefe de negocios, máximo responsable de la embajada en ausencia de un embajador, se convirtió así en el primer embajador nombrado ante Venezuela desde que en 2010 el fallecido Hugo Chávez expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Daly. Estados Unidos no tiene personal diplomático en su embajada de Venezuela, ya que ambos países rompieron relaciones en el 2019, por lo que la misión está localizada en la vecina Colombia. ¿Qué hacen en esos toldos, tú sabes? Están como que filmen, me pusieron a filmar como que coste que votaste, algo así. ¿A ti te llamaron para que votaras? Sí, ¿Quién te llamó? y me pasaron por las casas, la jefe de calle dijeron tienen que votar, y yo, ok, del Consejo Comunal. El régimen de Maduro retoma el control del Parlamento en unas elecciones no reconocidas por la comunidad internacional. La dictadura chavista recuperó el control del Parlamento venezolano el domingo al vencer en unas elecciones legislativas cuestionadas por la comunidad internacional por una escasa participación de la oposición en una jornada que se caracterizó por la alta abstención. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar, afirmó Juan Guaidó en un mensaje a la nación luego del cierre de los comicios legislativos convocados por el chavismo. Mire cómo se quitan todos de la cola, mire cómo se quitan todos de la cola. Ya el centro electoral quedó solo. Todo era un show. Todo era un show. Avenida Los Avillos, el cementerio, 8:30 de la mañana, mire ya se van, 8:30 de la mañana, Colegio Consuelo Navas Tobar, mire ya el centro electoral quedó solo. Todo era un show de ellos. Hasta el momento se han contado 5.264.104 votos de los 3.558.320 fueron para el Gran Polo Patriótico, mientras que una alianza encabezada por los partidos tradicionales Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente quedó en el segundo lugar con 944.665 sufragios, lo que supone el 17.95%, detalló la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso. Alfonso detalló que la participación fue del 31%, lo que supone poco más de 5.2 millones de electores de los más de 20.7 millones que estaban habilitados para votar. Tanto Acción Democrática como COPEI han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha puesto como líderes de ambos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corrupción por sus ex compañeros. En tercera posición quedó otra alianza encabezada por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Guaidó, que también fue intervenido y el que forma parte. Además, Venezuela Unida y Primera Justicia. Esa alianza obtuvo 220.502 votos, lo que supone el 4.19% de los sufragios. Por detrás quedó el Partido Comunista Unido de Venezuela, con 143.917, mientras que el resto de formaciones consiguieron 357.609 sufragios, si bien Alfonso no desgranó esos resultados. ¿Cómo están? Buenos días. Mediodía, 6 de diciembre, en el estado Vargas. En este centro de votación de la parroquia Macuto, normalmente hay muchísima gente cuando hay votación. Hoy lo que hay es un fraude en nuestro país que se rechaza claramente, no solamente en las imágenes, los videos, sino en todo el país. El contraste a esto debe ser en las calles, exigiendo por precisamente el derecho a elegir.
porque se vaya la dictadura. Por eso hemos convocado la consulta popular. Pero hoy queda claro que la dictadura sigue quedándose sola. Este centro de votación en el 2015, ya les voy a pasar una imagen y un video para que contrasten lo que es un proceso fraudulento como este y lo que es la oportunidad de elegir en Venezuela. Seguimos adelante, Dios los bendiga. Juan Guaidó llamó a una movilización el 12 de diciembre en repudio al fraude electoral de Venezuela. Juan Guaidó convocó el lunes a manifestantes masivamente en las calles de Venezuela el próximo sábado, en el marco de la consulta popular que organiza la oposición como respuesta a los comicios impulsados por el chavismo, que contaron con una baja participación. La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la pobreza, es en la calle el 12 de diciembre, organizados y movilizados en la consulta popular, dijo el titular de la Asamblea Nacional, y seguirá siendo reconocido por buena parte de la comunidad internacional como presidente encargado en desmedro del régimen chavista. El fraude de Maduro está derrotado diplomáticamente, internacionalmente y con un silencio estruendoso del día de ayer, celebró Guaidó en una conferencia de prensa, aunque las cifras de la oposición indican que la participación no llegó al 20%. Guaidó también celebró que el oficialismo haya reportado una asistencia de apenas 31%, la más baja de los últimos 15 años. Con la determinación ayer que no caímos en chantaje, tenemos un reto adicional, vencer la censura, indicó. No habrá ningún tipo de solución con Maduro usurpando el poder y no habrá con Maduro usurpando la Asamblea Nacional, agregó en referencia a los intentos del chavismo por retomar el control del legislativo. Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. La iniciativa tendrá dos mecanismos de participación, virtual y presencial. El virtual está pautado del lunes al viernes mediante una web y una aplicación para teléfonos móviles de la compañía estadounidense Boat, que usa la tecnología blockchain, la misma detrás de las criptomonedas. Se usará además un canal de la plataforma Telegram desarrollado por la firma colombiana Asistencia Ciudadana. El presencial se fijó para el sábado con puestos callejeros y activistas itinerantes en Venezuela y 300 ciudades en el extranjero. El proceso de consulta fue condenado al ostracismo por la radio y la televisión abierta venezolana, controlada por el chavismo, en medio de lo que el gremio de la prensa denuncia como un ambiente de censura y autocensura. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Votes came in unexpectedly. We were winning by a lot. That batch was received in horror. Última hora, desaparecen 300.000 votos por correo en 15 estados claves, mientras Trump insiste en el fraude electoral. Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado una inspección minuciosa de las instalaciones y procesamientos del servicio postal en varios estados del país en busca de votos por correo que puedan haber extraviado o retenido. Atención a este titular. Craig Fowler: Irán envía armas y paramilitares a Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro. En declaraciones a la prensa, Fowler alertó sobre lo que él considera una alarmante y preocupante presencia en Venezuela de personal militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, que Teherán ha utilizado para respaldar al sirio Bashar al-Assad y a otros aliados y representantes extranjeros. El diálogo, claro que lo necesitamos. Necesitamos una Asamblea Nacional que se ponga las pilas. Conozca todas las maniobras de Maduro para controlar el Parlamento de Venezuela, su gran obsesión, cuando la oposición venezolana logró que el 74% de los venezolanos registrados para votar acudieran a las urnas y obtuvo un arrollador triunfo en las legislativas de diciembre del 2015. Nicolás Maduro no tuvo más opción que aceptar públicamente la derrota, pero esa misma noche empezó a buscar la manera de disolver el Parlamento. A veces, Kiko, nosotros hemos cometido errores. Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal y no vayas a creer que no lo discutimos en su momento. Pero como nosotros hemos sido tan atacados, a veces sale la llamada solidaridad automática.
Nicolás Maduro afirmó que encubrió a Ramírez y él lo acusa de apoyar a los sobrinos Flores y Assad. El presidente de Venezuela afirmó el jueves que encubrió al exministro y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, cuando la Asamblea Nacional en el 2016 lo acusó de casos de corrupción. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. Votes came in unexpectedly. We were winning by a lot. That batch was received in horror. Desaparecen 300.000 votos por correo en 15 estados claves, mientras Trump insiste en el fraude electoral. Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado una inspección minuciosa de las instalaciones de procesamiento del servicio postal en varios estados del país en busca de votos por correo que se puedan haber extraviado o retenido. So it's going to be tough because I'm going to have to depart from the microphone and point out some things at times. You're looking at one big room here. This is where, according to our witnesses, el tribunal informa que el servicio postal ha admitido que unos 300.000 votos por correo en todo el país se dieron por recibidos sin que se les diera salida. Entre los estados donde se ha ordenado este registro se encuentran Florida, Michigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, además de otros estados que se consideran clave en estas elecciones celebradas el pasado martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Mientras el actual presidente de la Casa Blanca ha denunciado el fraude electoral que afecta a los resultados de su partido, Trump ha asegurado que la ventaja que tenía en algunos estados claves ha ido desapareciendo mágicamente con el paso de las horas por el recuento de verdaderos votos sorpresas. Nobody knows anything about it. And on top of everything else, we have a company that's very suspect. Its name is Dominion. With the turn of a dial or the change of a chip, you could press a button for Trump and the vote goes to Biden. What kind of a system is that? Por otro lado, Trump afirma que todavía hay tiempo de sobra para certificar al ganador correcto de las elecciones. Lo afirmó en una aparente referencia al plazo que queda hasta el 14 de diciembre, cuando el colegio electoral se reunirá para hacer oficial al ganador. El presidente pidió un análisis sistemático de las papeletas enviadas por correo y considera fraudulentas en la mayoría de los casos. Aseguró que las infracciones en todos los estados claves afectan a decenas de miles de votos y por lo tanto permitirían repetir el resultado de los comicios. El Comando Sur afirma que han enviado armas y personal militar a Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro. Vemos una creciente influencia iraní en Venezuela. Son palabras del almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien de esta manera se refirió al apoyo que el gobierno persa, presidido por Hassan Rouhani, ha dado a la gestión de Nicolás Maduro a través de armas y operativos militares para ayudarlo a mantener el control del poder en el país caribeño. En declaraciones a la prensa, Fowler alertó sobre todo lo que él considera una alarmante y preocupante presencia en Venezuela de personal militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, que Teherán ha utilizado para respaldar al sirio Bashar al-Assad y a otros aliados y representantes extranjeros. Estamos preocupados por lo que vemos. No se trata solo de envíos de petróleo, también de envíos de armas, dijo Fowler. Vimos un repunte en eso este año. Estamos observando lo que ocurre con mucho cuidado. Asimismo, el almirante norteamericano mencionó que miles de cubanos han sido básicamente dueños del servicio de inteligencia del país y la fuerza de la guardia que protege a Maduro, al tiempo que agregó que cientos de rusos también han sido fundamentales para brindar apoyo y mantener a los elementos clave del ejército de Maduro para que estén lo suficientemente listos. No puedo describir el tamaño de la amenaza. La influencia rusa es fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Veo con alarma lo que está haciendo Rusia en Venezuela en términos de personal, había expresado Fowler semanas atrás. Con respecto al tema de las sanciones, el jefe del Comando Sur apuntó que Washington ha realizado un esfuerzo considerable para tratar de distinguir entre lo que es la carga humanitaria destinada a aliviar la severa crisis venezolana y aquellos envíos que van en contra de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos con el propósito de socavar el poder de Nicolás Maduro. Lo cierto es que no es la nueva preocupación del gigante del norte acerca del papel que viene desempeñando la acción asiática en nuestro país. El enviado especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, declaró a finales de octubre que la transferencia de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerada ni permitida.
y advirtió que Washington está dispuesto a destruir posibles envíos de estos proyectiles por parte del gobierno de Rouhani a la gestión madurista. El diálogo, claro que lo necesitamos. Necesitamos una Asamblea Nacional que se ponga las pilas. Todas las maniobras de Maduro para controlar el Parlamento de Venezuela, su gran obsesión. Cuando la oposición venezolana logró que el 74% del pueblo registrados para votar acudieran a las urnas, obtuvo un arrollador triunfo en las legislativas de diciembre del 2015, Nicolás Maduro no tuvo más opción que aceptar públicamente la derrota, pero esa misma noche empezó a buscar la manera de disolver el Parlamento. En Venezuela, todos los poderes del Estado están cooptados por el chavismo y el punto negro en esa isla roja, el Parlamento, se transformó en un verdadero obstáculo para Nicolás Maduro. El primero que hizo fue utilizar el Consejo Nacional Electoral para inhabilitar a algunos diputados con la intención de que nunca llegaran a asumir. Cuando eso no alcanzó para mermar la obvia mayoría, ya en el 2017 recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, brazo judicial del chavismo, para declarar el desacato. La Corte pretendía asumir las competencias legislativas, iba a cerrar el Parlamento y legislar a través de fallos, pero los venezolanos no lo permitieron, salieron a la calle y resistieron la victoria y represión. En ese entonces, Maduro se animaba por primera vez a cruzar un límite ya sin retorno, el de las reglas democráticas. En el 2015 la oposición logró un aplastador triunfo en las legislativas, si bien el gobierno tuvo que dar marcha atrás. La estrategia de Maduro ya estaba clara, iba a desplazar a la oposición como fuera posible. Si no era a través de la justicia, entonces habría que buscar otra manera. Su primera reacción fue poner en marcha una estrategia ya conocida por el chavismo, las estructuras paralelas. El primero que la sufrió fue el entonces alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, cuando en el 2009 ganó las elecciones y Hugo Chávez no soportó la derrota y creó el gobierno del Distrito Capital, a cargo entonces de Jacqueline Farías, ex ministra y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Así, Chávez enviaba los recursos a Farías y no a Ledesma. Repitiendo la experiencia de su líder, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente y anunció a propósito de refundar todo el Estado, bajo una premisa electoral falsa, llamó a los venezolanos a las urnas. Luego, 500 constituyentes de Maduro no fueron elegidos de forma directa, sino que un porcentaje fue electo por municipios y otros propuestos por sectores sociales. A veces, Kiko, nosotros hemos cometido errores. Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal y no vayas a creer que no lo discutimos en su momento. Pero como nosotros hemos sido tan atacados, a veces sale la llamada solidaridad automática. Maduro afirmó que encubrió a Rafael Ramírez y él lo acusa de apoyar a los sobrinos Flores y a Alex Saab. Nicolás Maduro afirmó el jueves que encubrió al exministro y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, cuando la Asamblea Nacional en el 2016 lo acusó de casos de corrupción. Pretender que si aún no han terminado las investigaciones, entonces yo venga a destituir a alguien que además, el ministro Rafael Ramírez, que lo ha nombrado ahora, que estoy obligado a hacer ministro de defensa, es un venezolano a carta cabal, un hombre honesto, un trabajador incansable, tiene 10 años al frente del ministerio, ha cumplido infinidad de tareas con una gran eficiencia. Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal por allá en la Asamblea Nacional, que nos tocó a nosotros tener la mayoría. La oposición sacó un conjunto de denuncias contra él y nosotros por solidaridad automática lo protegimos, reveló Maduro. La Comisión de Contraloría del Parlamento denunció en el 2016 que durante la década del 2004 al 2014, en la que Rafael Ramírez sirvió como presidente, la corrupción en PDVSA fue de amplia escala. Al expresidente de la estatal lo responsabilizan por malversación de unos 11.000 millones de dólares. Rafael Ramírez encabeza una mafia de ladrones y saqueadores de PDVSA, reconoció el presidente. Mientras que este viernes, a través de un video en Twitter, Rafael Ramírez destacó: en la historia política de Venezuela no ha existido un presidente que se haya ensañado en contra de un ciudadano, como lo hace Nicolás Maduro en su contra. Maduro me ofende, me amenaza, me persigue y me tiene exiliado y atenta con todo su poder contra mis derechos fundamentales, el derecho a la presunción, el derecho a la defensa. Maduro incita al odio en mi contra y pretende estimular el fascismo en contra de quienes no mantenemos leales a Chávez. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.
Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Investigan en Georgia a grupo de votantes que apoyó a Biden por registrar electores no elegibles o fallecidos. También se dice que Barack Obama y Joe Biden están detrás de todo este fraude. Si las investigaciones toman el curso que deberían tomar, pudieran terminar ambos tras las rejas por atentar contra la democracia norteamericana y apropiarse del poder. Urgente, Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela reiteraron su compromiso para que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por sus crímenes. Nicolás Maduro representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela, advirtieron ambas administraciones a través de un comunicado conjunto. Última hora, el Comando Sur, Irán apoya a Maduro con armas y paramilitares. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, afirmó que Irán ha enviado armas y personal militar a Venezuela para ayudar a Nicolás Maduro, tal como lo ha hecho con otros de sus aliados internacionales. Sociedad civil venezolana llama a participar en la consulta popular. Miembros de distintos sectores de la sociedad civil y gremios de Caracas y el Estado Vargas hicieron del conocimiento público la firma de una proclama para sumarse al llamado a participar en el proceso de consulta popular. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. Investigan en Georgia al grupo de votantes que apoyó a Biden por registrar electores no elegibles o fallecidos. La Secretaría de Estado de Georgia en Estados Unidos inició una investigación al grupo de votantes de New Georgia Project. Las averiguaciones se dan por el rol de la organización de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, cuando supuestamente registró votantes no elegibles fuera de la entidad. Nobody knows anything about it. And on top of everything else, we have a company that's very suspect. Its name is Dominion. With the turn of a dial or the change of a chip, you can press a button for Trump and the vote goes to Biden. What kind of a system is this? El medio de comunicación Daily Wire reseñó la situación donde precisó las acusaciones en contra de la organización liderada por Stacey Abrams. En tal sentido, presuntamente inscribieron votantes fuera del estado o estadounidenses fallecidos para que se expresaran en los comicios por la Casa Blanca. También se dice que Barack Obama y Joe Biden están detrás de todo este fraude y si las investigaciones toman el curso que deberían tomar, pudieran terminar ambos tras las rejas por atentar contra la democracia norteamericana y apropiarse del poder. Abrams incluso reconoció sus esfuerzos para registrar votantes en Georgia y lucha contra la supresión de votantes. De esta forma, al igual que organizaciones como American Vote y Vote Forward, buscó apoyo para el candidato demócrata Joe Biden. It wasn't our company in the Terrasus report, but we do have components in our products that come from China. El presidente Donald Trump y los dirigentes republicanos alertaron que los resultados de Georgia son defectuosos por irregularidades. Por ende, introdujeron una demanda para anular los resultados y también solicitaron un recuento manual de las boletas. El equipo de campaña de Trump cuenta con la opción de pedir a la Corte Suprema una medida cautelar de emergencia. Incluso, Jenna Ellis, abogada y asesora de la campaña del republicano, ratificó que llevarán el caso al máximo tribunal del país. Los escaños del Senado en el estado de Georgia todavía están abiertos. En consecuencia, el control de la Cámara todavía no está determinado. En tal sentido, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, reconoció su preocupación por organizaciones que buscan arduamente impactar en las elecciones. Las investigaciones se centran en American Vote, Vote Forward y The News Project Georgia, por lo que el secretario afirmó que la seguridad electoral es de suma importancia. Les vamos a decir a nuestros hijos que no hay luz porque se robaron el dinero de Venezuela. El 6, todos a denunciar el fraude. Y el 12 de diciembre, Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela reiteraron su compromiso para que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por sus crímenes. El gobierno de los Estados Unidos y la administración interina de Juan Guaidó en Venezuela publicaron el miércoles un comunicado conjunto en el que reafirmaron su voluntad de cooperación y su compromiso para que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por sus crímenes ante la justicia. El documento publicado por el Departamento del país norteamericano esboza 9 principios a partir de los cuales basan su cooperación y
continuarán haciéndolo en el futuro. Nicolás Maduro representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela, advirtieron ambas administraciones a través de un comunicado conjunto. Con el objetivo de que Maduro se enfrente a la justicia, Washington y el gobierno interino de Juan Guaidó subrayaron la importancia de seguir comprometidos a frenar el transbordo de sustancias ilícitas a través de Venezuela, a prevenir el cultivo y consumo de las mismas, a combatir la corrupción endémica de los funcionarios del gobierno y a impedir el lavado de dinero y las redes delictivas relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos. Tras una reunión celebrada el pasado 24 de noviembre con otros países sobre la lucha contra la delincuencia transnacional, el tráfico y otras actividades ilícitas, las partes detallaron en el comunicado conjunto los principales principios de cooperación acordados, entre ellos mejorar el intercambio de información sobre estupefacientes ilícitos, contrabando, minerales ilegales, trata de personas, incluidos los trabajos forzados, la delincuencia forzada y el reclutamiento forzoso. En el marco de esta lucha contra la tiranía de Maduro, también hicieron hincapié en la recuperación de activos robados por parte del gobierno chavista. Otro de los puntos acordados menciona la necesidad de crear la capacidad de las autoridades competentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y adoptar las medidas mencionadas contra el delito y la corrupción que han surgido en el país caribeño. El Comando Sur. Irán apoya a Maduro con armas y personal. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, afirmó que Irán ha enviado armas y personal militar a Venezuela para ayudar a Nicolás Maduro, tal como lo ha hecho con otros de sus aliados, entre ellos el presidente sirio Bashar al-Assad. Vemos una creciente influencia iraní allí. No son únicamente enviados de gasolina, sino también de armas, dijo Fowler, que agregó que el personal del ejército de la fuerza de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán se encuentra en Venezuela, presencia que catalogó de alarmante y preocupante, reseñó The Wall Street Journal. Fowler destacó además que Irán ya ha usado su poder para ayudar a diferentes aliados internacionales. El jefe del Comando Sur recordó que el gobierno iraní es adversario de Estados Unidos y actualmente ayuda a Maduro, así como lo hacen Cuba y Rusia. Dijo que cientos de cubanos han estado participando con orgullo en el servicio de inteligencia de Venezuela, así como una gran cantidad de rusos que también han sido fundamentales para ayudar a mantener a los componentes claves del ejército de Maduro. El gobierno de Maduro rechazó las declaraciones de Fowler a través de su representante diplomático en las Naciones Unidas, Samuel Moncada. Elliot Abrams es el ejecutor de la estrategia criminal y la gira de Pompeo contra Venezuela, que incorpora a los países vecinos a la agresión, sostuvo el diplomático. Todos a la calle, todos con fuerza. Sí, es la democracia la que garantiza los derechos de todos. Sociedad civil venezolana llama a participar en la consulta popular. Miembros de distintos sectores de la sociedad civil y gremios de Caracas y el Estado Vargas hicieron del conocimiento público la firma de una proclama para sumarse al llamado a participar en el proceso de consulta popular a realizarse entre el 7 y el 12 de diciembre. El acto contó con la participación de la magistrada emerita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, quien aseguró que la participación en la consulta es fundamental para poder dar una imagen determinante al mundo de que Venezuela lucha por su libertad y reza el fraude para la escogencia del nuevo parlamento. Si ellos se pretenden mantener a sangre y fuego, pretenden, a través de violación de derechos humanos, hay un pueblo con dignidad que no se va a arrodillar. Como el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela. En este sentido, el jurista Emilio Negrín hizo un llamado a todos los partidos y organizaciones opositoras al gobierno de Maduro, asegurando que la sociedad civil les exige ponerse del lado de la democracia y de llamar a participar en la consulta popular. Por su parte, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, ofreció un balance sobre la situación de la pandemia y otras patologías que vive a diario en los centros de salud del país por culpa de la incompetencia del gobierno. 95% de los médicos venezolanos estamos con la consulta popular. El acto culminó con la juramentación de estos sectores democráticos del país a comprometerse a avanzar por la libertad de Venezuela y elecciones apegadas a la ley, y también firmaron el manifiesto. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.
Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Atención, Donald Trump insiste en que va a ganar estas elecciones. Afirmó el mandatario ante una multitud de seguidores en Valdosta, en el estado de Georgia, y esta mañana añadió respecto al fraude electoral del demócrata Joe Biden. Más de 45 países rechazaron los resultados de las elecciones organizadas por el chavismo en Venezuela. Casi medio centenar de países se han pronunciado este lunes para desconocer el resultado de las elecciones legislativas impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Estados Unidos afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El gobierno norteamericano condenó las elecciones fraudulentas convocadas por el gobierno de Maduro y afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino del país caribeño. Por nuestros derechos, o le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no tienen las oportunidades que le robaron unos malandros, díganme. Le vamos a decir a nuestros hijos que se tienen que acostumbrar a hacer una cola para esperar un bono. Les vamos a decir a nuestros hijos que no hay luz porque se robaron el dinero de Venezuela. Consulta popular impulsada por Guaidó activa participación por Telegram. La presidencia encargada de Venezuela, liderada por Guaidó, dispuso diversas plataformas digitales para el proceso de la consulta popular que inició este lunes 7 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 12 de diciembre. For caring enough to be here today. Every lie will be revealed. Our freedom. Donald Trump insiste en que vamos a ganar estas elecciones. El presidente norteamericano Donald Trump volvió a declararse el sábado 5 de diciembre víctima de un robo en las elecciones del pasado 3 de noviembre y aseguró que será el ganador final de los comicios durante su primer meeting post-electoral. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. We already have the proof, we already have the evidence, and it's very clear. Vamos a ganar estas elecciones, afirmó el mandatario ante una multitud de seguidores en Valdosta, en el estado de Georgia. Esta mañana añadió respecto al fraude electoral del demócrata Joe Biden. It is my honor, and I know Lynn feels like it's his honor, and so does the rest of our. El magnate republicano viajó a Georgia para hacer campaña a favor de los candidatos republicanos al Senado que disputarán dos comicios en segunda vuelta el próximo 5 de enero, una elección con gran relevancia a nivel nacional. Los resultados decidirán qué partido controla finalmente el Senado de Estados Unidos, por lo que Trump optó por seguir en la línea de sus ataques frontales a los demócratas. Los votantes de Georgia determinarán qué partido dirige cada comité, redacta cada artículo legislativo, controla cada dólar del contribuyente. Muy simple, van a decidir si sus hijos crecen en un país socialista o si lo hacen en un país libre, afirmó el presidente. Más de 45 países rechazaron los resultados de las elecciones organizadas por el chavismo en Venezuela. Casi medio centenar de países se han pronunciado este lunes para desconocer el resultado de las elecciones legislativas impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien busca retomar el control de la Asamblea Nacional, actualmente en control de la oposición desde el 2015. ¿Qué hacen en esos toldos, tú sabes? Están como que filmen, me pusieron a filmar como que coste que votaste, algo así. ¿A ti te llamaron para que votaras? Sí. ¿Quién te llamó? Me pasaron por las casas, la jefe de acá dijeron tienen que votar. Y yo, ok, del Consejo Comunal. En las primeras horas de la jornada, un documento firmado por 16 países de América señaló que los comicios organizados por el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las más mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional. El texto fue respaldado por los gobiernos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Panamá.
Más tarde se sumó a este grupo la declaración de Uruguay, que señaló que la votación no tuvo principios democráticos ni garantías de transparencia. Mire cómo se quitan todos de la cola, mire cómo se quitan todos de la cola y el centro electoral quedó solo. Todo era un show. Todo era un show. Avenida Los Avillos, el cementerio, 8:30 de la mañana, mira ya se va, 8:30 de la mañana, Colegio Consuelo Navas Tobar, mira ya el centro electoral quedó solo. Todo era un show de ellos. Ya el centro electoral quedó solo. Colegio Centro Electoral Consuelo Navas Tobar, Avenida Los Avillos, el cementerio, 6 de diciembre, 8 de la mañana. Por su parte, Estados Unidos, que lidera la presión contra Nicolás Maduro con sanciones económicas a Venezuela, indicó este lunes que seguirá reconociendo al titular del Parlamento, Juan Guaidó Márquez, como presidente interino de Venezuela. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones presidenciales del 2018, se beneficie de robar una segunda elección, advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado reafirmando que los comicios del domingo, boicoteados por Guaidó, fueron una farsa. En tanto, la Unión Europea también rechazó el proceso. Los 27 Estados miembros del bloque se negaron a reconocer el resultado de los comicios de este domingo, al entender que se llevaron a cabo sin el respeto al pluralismo político, en un contexto de descalificación y persecución de los líderes de la oposición, dijeron en un comunicado. La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los líderes para unirse de forma urgente y para empezar un proceso de transición dirigido desde Venezuela. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Estados Unidos afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos condenó las elecciones fraudulentas convocadas por el chavismo en Venezuela y afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino del país caribeño. En un duro comunicado, el Departamento de Estado, liderado por Mike Pompeo, indicó que el gobierno ilegítimo de Maduro en Venezuela orquestó una farsa electoral con la intención de que parecieran elecciones legislativas. Afortunadamente, muy pocos fueron engañados. Los Estados Unidos, junto con otras democracias alrededor del mundo, condenan esta patraña que no logró cumplir siquiera con un mínimo de credibilidad, agrega el comunicado. Aproximadamente medio centenar de países se han pronunciado en la misma línea desde el domingo, rechazando el proceso que registró una elevada abstención, mayor al 80%, según la oposición, y se vio graficada en numerosas postales de centros de votación vacíos. La postura oficial de los Estados Unidos recuerda además que el gobierno de Maduro llevó a cabo el proceso luego de recurrir a maniobras para quitar a los principales líderes opositores el control legal de los símbolos partidarios y logotipos de las boletas, y además manipuló el control del Consejo Nacional Electoral y ejerció violencias e intimidación para forzar a los ciudadanos a votar. Estas últimas actitudes se vieron ilustradas por declaraciones como las del número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, quien dijo en un acto partidario que el que no vota no come, en referencia a los alimentos que distribuye el chavismo y que representan una de las únicas fuentes de nutrición de un porcentaje relevante de la población. El Departamento de Estado resalta además que los partidos políticos independientes en Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil han rechazado las elecciones fraudulentas. A la postura de los Estados Unidos se suma la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional. Calle por nuestros derechos. O le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no tienen las oportunidades que le robaron unos malandros, díganme. Le vamos a decir a nuestros hijos que se tienen que acostumbrar a hacer una cola para esperar un bono. Les vamos a decir a nuestros hijos que no hay luz porque se robaron el dinero de Venezuela. Consulta popular impulsada por Guaidó, activa participación por Telegram. La presidencia encargada de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, dispuso diversas plataformas digitales para el proceso de la consulta popular que inició este lunes 7 de diciembre y se extenderá hasta el próximo domingo 12 de diciembre. Los venezolanos podrán participar a través de la página web consultaporvenezuela.com descargando la aplicación WhatsApp y también se habilitó la opción de Telegram para saltar los bloqueos del gobierno de Nicolás Maduro. En
En ese sentido, algunos usuarios indicaron que la consulta se podía realizar más rápidamente a través de Telegram, ya que el sitio web estaría aparentemente saturado por la alta participación. Tras cumplir con la tarea de quedarse en casa el 6 de diciembre, Guaidó llamó a los venezolanos a dar el siguiente paso en la lucha, y el mismo consiste en participar en la consulta popular que arrancó este lunes 7 de diciembre en la modalidad digital, pero que también será presencial el 12 de diciembre. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Allies of Chavez are present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros. Última hora, Trump redobla las denuncias de fraude electoral y las elevará al Tribunal Supremo. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump que dirige el equipo, dijo que la elección ha sido amañada por una empresa propiedad de afiliados del gobierno de Maduro. Serias consecuencias para Biden y Obama pudieran terminar tras las rejas por querer apropiarse del poder norteamericano. Irán desafía sanciones y envía a Venezuela su flota más grande de buques con combustible. Parte de la flotilla de unos 10 buques iraníes también ayudarían a exportar crudo venezolano después de descargar el combustible. España adelantó que no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro y buscará un posicionamiento común en la Unión Europea. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevén un pronunciamiento comunitario de todos los países miembros de la Unión Europea sobre estas elecciones legislativas, después de que muchos de ellos adelantaran su rechazo. El gobierno de Maduro ahora amenaza con dejar sin trabajo a quienes no concurran a las urnas. Que no vote, que lo voten. Esta amenaza se suma a la que hizo el lunes Diosdado Cabello, quien en un mitin dijo que el que no vota no come. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. Allies of Chavez are present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros. Donald Trump redobla las denuncias de fraude electoral y las elevará al Tribunal Supremo. Los abogados de fraude electoral de Donald Trump, que se describen a sí mismos como un equipo de fuerza de ataque de élite, han alegado que el voto fue pirateado y las boletas se cambiaron del presidente a Joe Biden, gracias a la tecnología desarrollada en Venezuela. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump que dirige el equipo, dijo que la elección ha sido amañada por una empresa propiedad de afiliados de Nicolás Maduro. Ahora están acusando a Chávez de haber volteado las máquinas electorales en los Estados Unidos. Están acusando a Chávez. Estaban enojados por el uso de Dominion, una empresa con sede en Canadá. También estaba molesto por el uso de una empresa venezolana, Smartmatic, a pesar de que solo opera con el condado de Los Ángeles. No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Nicolás Maduro, sea aliada del gobierno chavista y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad? Dijo el señor Giuliani. Esto es real, no está inventado. No hay nadie aquí que se dedique a la fantasía. Conozco los crímenes, puedo olerlos. Los sistemas de voto de Dominion se utilizaron en al menos 24 estados. It wasn't our company in the Terrasus report, but we do have components in our products that come from China. La colega de Giuliani, Sidney Powell, abogada que fue pionera en la teoría de un estado profundo de los funcionarios de la era de Barack Obama para frustrar a Trump, afirmó: tenemos evidencia de que esto vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Cuba y de China, que tienen importantes intereses en Venezuela. Agregó que no tenemos idea de cuántos funcionarios demócratas pagaron para que las elecciones se amañaran a su favor. Este es un esfuerzo masivo y bien coordinado. Es el 1975 de nuestra generación y más allá. Powell dijo que los trabajadores de Dominion fueron durante la noche a los colegios electorales cerrados para manipular las boletas. Nunca debería haber otra elección, ni siquiera me importa el cazador de perros en este país usando máquinas de Dominion y Smartmatic.
Esa refinería está totalmente paralizada, no procesa ni un barril de petróleo, no procesa una gota de gasolina desde el año 2. Esa es la refinería Puerto La Cruz. Irán desafía sanciones y envía a Venezuela su flota más grande de buques con combustible. Irán está enviando su flota más grande de petroleros a Venezuela, desafiando las sanciones de Estados Unidos para ayudar al país a sobrellevar la escasez de combustible. Parte de la flotilla de unos 10 buques iraníes también ayudarían a exportar crudo venezolano después de descargar combustible, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque la transacción no es pública. El gobierno de Nicolás Maduro cada vez depende más de Irán como aliado, después de que Rusia y China evitaran desafiar las sanciones de Estados Unidos sobre el comercio con Venezuela. Los últimos cargamentos de combustible iraní, enviados a principios de octubre en 3 buques, se están agotando, lo que amenaza una escasez más pronunciada en todo el país, ya que padece colas de horas, días y hasta semanas en las estaciones de servicio. En el estado Suárez no produce una gota de gasolina desde el año 2016. Está totalmente paralizada. Está literalmente apagada. Y cuando una refinería la apagan, entonces quedan residuos de agentes químicos en el interior de las tuberías que van produciendo daños severos a la condición de la infraestructura. La flota actual que estaría en ruta a Venezuela es de aproximadamente el doble del tamaño de la que sorprendió por primera vez a los observadores internacionales en mayo, cruzando un mar Caribe patrullado por la Marina de los Estados Unidos para ser recibidos por el propio Maduro a su llegada. Varias embarcaciones que transportan combustible a Venezuela a principios de este año, incluidos Forest, Fortune y Faxon, parecen estar regresando a la nación y apagaron su señal satelital hace al menos 9 días, según datos de seguimiento de petroleros de Bloomberg. El Sarif parecía estar transitando por el estrecho de Hormuz, según muestran los datos. Apagar los transportadores es un método comúnmente utilizado por los barcos para evitar ser detectados. En otros casos de ayuda iraní a Venezuela, los nombres de los barcos fueron pintados y cambiados para ocultar el registro del barco. España adelantó que no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro y buscará un posicionamiento común en la Unión Europea. El gobierno español ha criticado que las elecciones legislativas del domingo en Venezuela se vayan a desarrollar sin garantías y por ello ha avanzado que no reconocerá el resultado de estos comicios, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Además, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevén un pronunciamiento comunitario de todos los países miembros de la Unión Europea sobre estas elecciones legislativas, después de que muchos de ellos adelantaran su rechazo a los resultados de los comicios. Eso sí, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que será el lunes, el día después de estas elecciones, cuando se haga pública la reacción oficial del gobierno a estos comicios en el país de Nicolás Maduro, aunque insisten que no se reconocerá el resultado de los comicios. En estas elecciones parlamentarias, el grueso de la oposición ha rehusado participar por considerarlas fraudulentas y en ellas se renovará la actual Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó. Respecto a una posible supervisión de las elecciones por parte de las embajadas, el Ejecutivo reconoce que fue un tema valorado por la Unión Europea, pero que se descartó porque una observación sería estos comicios implicaría mucho trabajo de campo y mucho tiempo, y dadas las circunstancias era imposible desarrollarlo. Por otra parte, Exteriores ha evitado valorar si las elecciones habrá algún cambio con el representante diplomático de Venezuela ante España, Antonio Ecarri, y asegura que de momento se mantienen las cosas como están. La oposición venezolana denunció que las autoridades electorales fueron designadas a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, contrario a lo que establece la Constitución en su artículo 296, que señala que deben ser designados por la Asamblea Nacional. El gobierno de Nicolás Maduro ahora amenaza con dejar sin trabajo a quienes no concurran a las elecciones. Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y hasta hace 2 meses ministra de Servicios Penitenciarios del gobierno, envió un mensaje a los gerentes y directivos de este ministerio que aún controlan las sombras, ordenándoles despedir a todos los empleados que no participen este domingo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo. Esta amenaza se suma a la que hizo el lunes Diosdado Cabello, quien en un mitin dijo que el que no vota no come, para el que no vote no hay comida, el que no vote no come, se le aplica una cuarentena y sin comer. Estos actos de intimidación y coacción evidencian una vez más lo que ocurrirá este 6 de diciembre no son unas elecciones libres, justas ni democráticas, sino un nuevo fraude de la dictadura de Nicolás Maduro.
Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del servicio penitenciario. Comienza el audio que hizo llegar Varela a sus ex subordinados. Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, el que no vote, que lo voten, porque tiene un sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas, todos son cumplidores, garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria, agrega la dirigente del gobierno. Claro, y al que no vota no come. Al que no vote no hay comida. La amenaza de Varela se sumó así a la que gran parte de la estructura de la dictadura está ejerciendo, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, aquellos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir en momentos de una crisis humanitaria sin precedentes para América Latina. La preocupación del chavismo radica básicamente en un tema central: si existiera baja cotización. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. So it's going to be tough because I'm going to have to depart from the microphone and point out some things at times. You're looking at one big room here. This is where, according to our witnesses, Atención a este titular, y es que salen a la luz nuevas pruebas en video del fraude electoral en Estados Unidos. La campaña de Donald Trump presentó evidencias de fraude electoral durante el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Georgia. El embajador de Trump ante Venezuela asumió el cargo en su oficina de Bogotá. Estados Unidos no tiene personal diplomático en su embajada en Venezuela en Caracas, ya que el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones en el 2019 con el país norteamericano, por lo que la misión está localizada en la vecina Colombia. Urgente, denuncian que los refugiados donde el gobierno de Nicolás Maduro aloja a los venezolanos que retornan al país son campos de concentración. Tras protagonizar el éxodo más masivo de la historia reciente en América Latina, decenas de miles de venezolanos han retornado en los últimos meses debido a las dificultades económicas con las que se han topado en los países de destino en la región a raíz de la pandemia. Nosotros hemos cometido errores. Con Rafael Ramírez cometimos un error, Rafael. Y no van a creer que no lo discutimos en su momento. Maduro acude a prensa internacional para legitimar sus elecciones parlamentarias, en una muestra de desespero por lograr el reconocimiento de países a sus elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook, comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. so it's going to be tough because I'm going to have to depart from the microphone and point out some things at times. You're looking at one big room here. This is where, according to our witnesses, Salen a la luz nuevas pruebas en video del fraude electoral en Estados Unidos. La campaña de Donald Trump presentó evidencias de fraude electoral durante el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Georgia. No obstante, esta vez las acusaciones del mandatario estadounidense, que siguen desafiando los resultados de las presidenciales 2020, fueron apoyadas por una abogada y testigo que se presentó como voluntaria en el equipo legal de Trump, Jackie Pick. Durante la audiencia con el Comité del Senado de Georgia el 3 de diciembre, Pick presentó un video que supuestamente muestra el proceso del conteo de boletas militares y docentes en State Farm Arena, en el condado de Fulton. ballots and military ballots are being tabulated on election day. So we have the tape from first thing in the morning all the way past the close of the polls. What you have is essentially two Republican field organizers who were sent here to be observers. At no time were they actually permitted to observe in a meaningful way. Los republicanos dicen que en las imágenes se ve que por la noche el personal electoral continúa contando las papeletas de las urnas que fueron sacadas debajo de una mesa después de que los supervisores, los observadores republicanos y la prensa les dijeron que el conteo había terminado ese día.
De hecho, vemos que lo que pasa es que todos se van, incluidos los observadores republicanos y la prensa, pero 4 personas se quedan y siguen contando y tabulando hasta bien entrada la noche. Y seguirán contando, sin ser observados, sin supervisión, no a la vista del público, como exige su estatus, hasta la 1 de la madrugada, defiende la abogada. La abogada simpatizante de Trump luego pasó a señalar varias cajas con las boletas que aparecen debajo de una de las mesas y se pregunta de dónde provienen. También dice que fue la persona que anunció el final del proceso del conteo quien colocó la mesa en el lugar donde aparecieron las cajas. ¿Y están haciendo estas papeletas allí separadas de todas las demás?, cuestionó la abogada. ¿Y por qué solo las cuentan cuando el lugar se vacía sin testigos? Estas máquinas pueden procesar alrededor de 3.000 papeletas por hora. Allí hay multitud de máquinas, así que hagan cálculos. ¿Cuántas papeletas pasaron por estas máquinas en esas 2 horas en las que no había nadie para supervisar, para estar presente? De acuerdo con su estatus, creemos que esto fácilmente podría estar al margen de la victoria de esta carrera. They are roped off with the press on the side. Say what you could do to help us out so that everyone can hear us live stream. If you would tell us what you're going to point to, and then El informe de Bachelet denunció que hubo más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en el país en el 2018 a manos de las fuerzas de seguridad del régimen. El embajador de Trump ante Venezuela asumió el cargo en su oficina de Bogotá. James Story, hasta ahora jefe de negocios, máximo responsable de la embajada en ausencia de un embajador, se convirtió así en el primer embajador nombrado ante Venezuela desde que en el 2010 el fallecido Hugo Chávez expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Daly. Estados Unidos no tiene personal diplomático en su embajada en Venezuela, ya que el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones en el 2019 con el país norteamericano, por lo que la misión está localizada en la vecina Colombia. Washington no reconoce al presidente venezolano Nicolás Maduro como legítimo, por lo que en el nombramiento de Story no ha habido entrega ni aceptación de carta de credencial, lo que deja al diplomático estadounidense sin reconocimiento de Caracas. En su lugar, Estados Unidos considera al líder opositor Juan Guaidó Márquez como el presidente interino de Venezuela. Maduro, de hecho, acusó en mayo a Story de estar detrás de los intentos de incursión armada a Venezuela en la que participaron mercenarios estadounidenses. James Story tiene una oficina en Bogotá y te puedo decir, y se va a comprobar, que él es el responsable del fracaso de esta incursión armada. Él tiene metido los pies, las manos y todo el cuerpo en esta incursión. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Premiar al fracasado, dijo entonces el presidente venezolano en la juramentación del cargo de este viernes, acompañado de su familia. Story calificó a la dictadura de Maduro como un régimen despiadado y reiteró el apoyo de Washington a Guaidó y a las fuerzas opositoras. Guaidó, de hecho, participó a través de una videollamada de la juramentación del cargo y señaló que Story es un aliado importante en su objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. Venezuela celebra este fin de semana elecciones legislativas que Guaidó y otras fuerzas boicotean, por lo que el líder opositor no podrá revalidar la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana, que le sirvió para autoproclamarse presidente interino del país en enero del 2019. El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones con Washington después de que el ejecutivo de Trump se convirtiese en el primero de cerca de medio centenar en considerar a Guaidó como el legítimo presidente. Denuncian que los refugios donde el gobierno de Nicolás Maduro aloja a los venezolanos que retornan al país son campos de concentración. Tras protagonizar el éxodo más masivo de la historia reciente en América Latina, decenas de miles de venezolanos han retornado en los últimos meses debido a las dificultades económicas con las que se han topado en los países de destino en la región a raíz de la pandemia. Pero la vuelta ha sido literalmente una tortura para muchos de ellos. El gobierno de Nicolás Maduro creó en la frontera los puestos de asistencia social integral, donde deben hacer una estricta cuarentena preventiva a todas las personas que ingresan al país. El Centro de Investigaciones Populares y el Museo SDAP, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, presentaron el informe Retornar en tiempos de pandemia, que revela lo que tuvieron que pasar los venezolanos alojados en los refugios antes de poder regresar a sus casas. Para algunos fue como vivir en un campo de concentración, dijo Mirla Pérez, investigadora. En la presentación del informe citada por El Nacional, es lo que pudo reconstruir tras realizar 18 entrevistas a profundidad a venezolanos que habían regresado de Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. El informe cita innumerables testimonios de los protagonistas, algunos como por ejemplo
nos daban arroz con lentejas. El arroz era como crudo, así pegostoso. A la lenteja le metían mucho monte, que fue por lo que la mayoría de la gente que duró ahí se enfermó. Los guardias, porque ellos se creen como Dios, nos amenazaron y nos dijeron, bueno, aquí no pueden ser rebeldes, ustedes aquí no existen para nadie. Eso era como una amenaza, así lo tomé, no existen para nadie y nadie sabe que ustedes están acá, afirmaban los guardias. Médicos Sin Frontera, que estuvo asistiendo a la gente en los PASI, sostuvo que se trata de estructuras improvisadas, generalmente escuelas o recintos deportivos que han sido habilitados a una gran velocidad para albergar a los venezolanos que retornan a su país en medio de una pandemia global. Inicialmente, muchos de estos centros no contaban con todo lo necesario para hospedar a las personas, por lo que el MSF ha trabajado con las autoridades estatales y municipales con el fin de adaptar estos espacios para quienes tengan que guardar cuarentena en ellos, lo hagan con los servicios básicos, tomando en cuenta factores de higiene personal y acceso al agua potable. Entre quienes regresan, hay personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y asma. Según explican, por su estado migratorio y condición económica, no han contado con el tratamiento necesario para mantener su patología de base controlada. Nosotros hemos cometido errores. Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal. Y no vayan a creer que no lo discutimos en su momento. Nicolás Maduro acude a la prensa internacional para legitimar sus elecciones parlamentarias. En una muestra de desespero por lograr el reconocimiento de países a sus elecciones parlamentarias, este 6 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está ejecutando un plan que apunta a captar una mayor atención mediática para neutralizar las críticas de la oposición y el gobierno de Estados Unidos a un proceso que muchos denuncian como ilegítimo. En los últimos días, Maduro, con el respaldo de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha promovido una campaña en el exterior para presentar sus elecciones parlamentarias como un acto normal en el marco de la Constitución venezolana, según revelan documentos internos del gobierno. El empeño de Maduro, y así lo revelan los documentos, es mostrar a la comunidad internacional de cara a esta contienda el dinamismo y fortaleza de la democracia venezolana, amplia participación de partidos políticos, respeto a los derechos políticos. A esas legislativas, unos 20.7 millones de ciudadanos están llamados a escoger a 277 diputados, entre ellos unos 14.400 aspirantes. El hijo mayor de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aspiraba por un escaño, al igual que su madrastra, la primera dama Cilia Flores. El 28 de octubre del 2020 existen en Venezuela 359 presos políticos. Entre estos se encuentran 13 indígenas de la etnia Pemón, 127 funcionarios militares, 22 mujeres y 2 adolescentes. De acuerdo con un informe del Foro Penal, una organización venezolana que se dedica a brindar asistencia legal. La oposición que lidera Juan Guaidó, actual jefe de la Asamblea Nacional, afirma que estas votaciones están amañadas porque no hay garantías de que sean justas, además de que fueron convocadas tras varios meses de persecución a líderes políticos y sus agrupaciones. El documento interno del Ministerio de Exteriores de Venezuela envió a las embajadas venezolanas en los países que aún reconocen a Maduro. Pide a los diplomáticos del gobierno que hagan el mayor esfuerzo por captar la atención mediática en estas elecciones con el objetivo de visualizar el desarrollo pacífico y participativo del proceso como una fortaleza de la democracia venezolana, según una copia del material a la que accedió el medio de noticias. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.